Soy Valeria, y decir que mi vida ha tomado un rumbo inesperado últimamente sería una leve expresión del siglo. Estuve casada durante 8 años con Miguel, quien era tan amable como predecible. Pensé que sabía todo sobre el amor y la lealtad, pero la vida encuentra la manera de desafiar incluso los lazos más sólidos, y a veces esos desafíos llegan de las formas más sorprendentes. Aquí está mi historia sobre cómo traté de salir de una situación en la que mi esposo tenía dificultades para entenderme. Miguel y yo nos conocimos en la universidad. Él era el chico con una sonrisa amable. Todos pensaban que se establecería en un pequeño pueblo y se casaría con su novia de la escuela secundaria y vivirían felices. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nos enamoramos, nos casamos y adoptamos a Lobo, un Golden Retriever como nuestro primer hijo, que nunca tuvimos. La vida con Miguel y Lobo fue simple, cómoda y quizás un poco demasiado predecible al mirar atrás. Creo que no miré más allá de nuestra relación en busca de emoción porque no sentí esa necesidad. Miguel era decidido, confiable y siempre sabía qué hacer. Pero hace unos 6 meses llegó un giro que lo cambió todo. Comencé un nuevo trabajo en una pequeña editorial y allí conocí a un hombre que era todo lo contrario de Miguel. El nombre del hombre era Alejandro. Para dejarlo claro, no hubo nada inapropiado entre nosotros, ni siquiera a distancia. Pero no puedo negar que cuando entró en mi oficina el primer día, algo chisporroteó. Tenía una sonrisa atractiva, valiente y llena de secretos. Durante mucho tiempo, me dije que ese sentimiento era inocente. Después de todo, no es natural sentirse atraído por alguien nuevo después de estar con la misma persona durante años. Pero a medida que pasaba más tiempo juntos en el trabajo, se volvió más difícil ignorarlo. Me sorprendí riendo demasiado de sus bromas, quedándome un poco más de tiempo en las pausas para el café y pensando en él mientras regresaba a casa. Un día, al salir de la oficina, Alejandro me preguntó si quería tomar un café después del trabajo. Era inocente, ¿verdad? Solo café. Además, podía imaginar a Miguel pasando tiempo en casa con Lobo. Así que fui, y aquí es donde realmente comenzó el problema. Mientras estábamos sentados en ese tranquilo café, Alejandro comenzó a abrirse sobre su vida, su familia y sus objetivos. Todo con Miguel era tan equilibrado y seguro que Alejandro me hacía sentir viva. La conversación se prolongó durante horas y de repente el cielo se oscureció. Cuando miré mi teléfono, vi llamadas perdidas de Miguel y sentí una punzada de culpa, pero lo pasé por alto como si fuera algo trivial. Cuando finalmente volví a casa, Miguel no dijo mucho, solo me preguntó sobre mi día con su habitual sonrisa amable. Yo respondí vagamente que había llegado tarde por el trabajo y traté de sacar a Alejandro de mi mente antes de irme a la cama. Pero esa noche no pude dormir. La culpa giraba dentro de mí, al mismo tiempo que había una emoción que me emocionaba. Pasaron los días y me convencí de que mis sentimientos eran inofensivos, pero a medida que el tiempo pasaba, todo se intensificaba. Alejandro comenzó a enviarme mensajes fuera del horario laboral. Estos mensajes parecían amistosos, pero había algo más debajo de ellos. Me dije a mí misma que solo era un entretenimiento inocente. Después de todo, no estaba haciendo realmente nada malo. Luego llegó la noche que todo lo cambió. Miguel estaba fuera con amigos, así que estaba sola en casa. Después de acostar a Lobo, mi teléfono sonó. Alejandro preguntó si podía venir a dejarme un libro que le había prestado. Dudé, pero me convencí de que era solo un gesto amistoso, que sería una visita corta. Vino de inmediato para hacer su visita, y pasamos horas hablando en el jardín. Esa noche, había algo en su mirada que me hizo sentir como si fuera la única mujer. Me encontré atrapada en una atracción, un magnetismo que nunca había experimentado. Pero tan pronto como quise dejarme llevar por ese sentimiento, el ladrido del lobo me trajo de vuelta a la realidad. Me recordó la vida y al hombre que me estaban esperando adentro. Justo en ese momento,
las luces de un coche aparecieron en la carretera. Miguel había vuelto antes de lo esperado. Me levanté en pánico y le dije a Alejandro que saliera por la puerta trasera, mientras corría adentro con la esperanza de que Miguel no se enterara de mi inesperado visitante. Miguel entró y me miró levantando una ceja. ¿Por qué estás tan nerviosa?, preguntó, con un tono de sospecha en su voz. Yo, sonriendo, le dije que estaba limpiando y que no esperaba que regresara tan pronto. Pero incluso mientras intentaba disimularlo, sentí una distancia entre nosotros que no había estado allí antes. Había una tensión que no podía explicar. Esa noche, mientras yacía al lado de Miguel, la culpa me devoraba por dentro. No había hecho nada realmente malo. No había cruzado ninguna frontera. Pero incluso ese sentimiento inocente se sentía como una traición a la confianza de Miguel. De todos modos, tenía que poner fin a la situación con Alejandro. Decidí que al día siguiente le diría que no podíamos seguir viéndonos fuera del trabajo. Cuando llegué a la oficina, repetí en mi mente lo que iba a decir, pero no esperaba ninguna sorpresa de él. Me pidió disculpas de manera sencilla. Creo que deberíamos mantener nuestro trabajo profesional, dijo, casi como si pudiera leer mi mente. No quiero complicar tu vida, Victoria. Te respeto mucho. Sentí una oleada de alivio y le agradecí. Decidimos mantener la distancia entre nosotros y concentrarnos solo en el trabajo. Esa noche, mientras regresaba a casa para dedicarme completamente a Miguel, todo parecía más ligero. Quería centrarme en el hombre que siempre estaba a mi lado, el que era leal, pero esa paz no duró mucho. Unas semanas después, una noche Miguel me llamó a la sala de estar. Tenía una expresión inexpresiva en su rostro. Al sentarme frente a él, sentí que algo estaba mal. Victoria, comenzó lentamente, tenemos que hablar. Se detuvo para organizar sus pensamientos. Últimamente pareces distraída. Estás aquí, pero en realidad no estás conmigo. Sus palabras me impactaron profundamente. Podía sentir la tensión aumentar, pero traté de mantenerme tranquila. ¿Qué quieres decir, Miguel? Estoy aquí, dije, forzando una sonrisa. Él sacudió la cabeza. Es más que eso. Vicky, incluso Max, parece saber que algo es diferente. Está alrededor de ti de una manera extraña, como si sintiera que estás ocultando algo. Miré hacia abajo, sorprendida. Max había estado a mi lado últimamente, ofreciéndome consuelo sin darme cuenta. Miguel continuó con una voz más suave. Creo que hay más de lo que imagino. Mi corazón se hundió. Todo era ahora evidentemente claro, pero la idea de confesarle todo a Miguel era insoportable. Tomé una profunda respiración y decidí decirle la verdad, pero solo hasta cierto punto. No voy a mentirte, Miguel. He sentido una conexión con alguien, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Conocí a alguien en el trabajo y sentí un vínculo con él, pero no es lo que piensas. Rápidamente añadí, al ver el dolor en sus ojos, solo hablamos, no pasó nada más. Miguel, por primera vez en años, realmente me escuchó. Compartió sus propios sentimientos, habló de su miedo a perderme y de cómo se dio cuenta de que debía priorizarme más. Fue una conversación difícil, pero finalmente se formó un entendimiento entre nosotros. Comenzamos a establecer un vínculo más profundo. El amor que nos teníamos, que había estado latente durante años, resurgía con una conversación sincera. La tristeza que escuché en la voz de Miguel aligeró la culpa que llevaba en mi corazón. Tengo miedo de perderte, dijo. Te amo mucho, pero a veces quiero que te centres en ti misma, en cómo te sientes con nuestra relación. Estas palabras me afectaron profundamente. Compartir con él la confusión y la incertidumbre que llevaba dentro nos brindó a los dos un alivio. En ese momento, comprendí que podíamos tener un nuevo comienzo en esta etapa de nuestras vidas. Queríamos construir un lazo de confianza entre nosotros, y para ello necesitábamos una comunicación más abierta y sincera. Aquella noche,
Nos prometimos dedicar más tiempo el uno al otro y redescubrirnos. A medida que pasaban los días, valoré cada vez más el tiempo que pasaba con Miguel. Sentía la emoción de estar juntos nuevamente porque a su lado me sentía segura. Mientras nuestra relación revivía, estaba decidida a cortar toda conexión con Adam. Terminé toda comunicación con él. Durante varios días, no respondí a los mensajes de Adam y finalmente lo ignoré por completo. Esta decisión comenzó a reducir aún más la confusión que llevaba dentro. Mientras reconstruía mi relación con Miguel, entendí lo valioso que era no perderlo. El tiempo que pasábamos juntos con Miguel se volvía más significativo. Salíamos a caminar, teníamos largas conversaciones y volvíamos a crecer al escucharnos el uno al otro. Nos estábamos enamorando de nuevo. Intentábamos olvidar los errores del pasado y hacer un nuevo comienzo. Max, durante este proceso, siempre estaba a nuestro lado. Su alegría y energía contribuían a la reactivación de nuestra relación. Una noche, mientras Miguel preparaba la cena en la cocina, me acerqué y le dije: «Eres la mejor decisión de mi vida». Ver la chispa en sus ojos me hizo muy feliz. Los pequeños momentos que reafirmaban nuestro amor nos acercaban aún más. Sentía que los problemas en el trabajo quedaban completamente atrás. Mi amor por Miguel se unía a mi lealtad. Sin embargo, no fue fácil liberarme completamente de mi pasado. La culpa por la relación con Adam a veces volvía a surgir. Una noche, mientras veíamos una película, en un momento de distracción, mis pensamientos se desvían hacia Adam. A pesar de que Miguel estaba a mi lado, sentía que notaba mi inquietud. «¿En qué estás pensando?», me preguntó, despertándome de mis pensamientos. «Solo estoy pensando en algo del pasado», respondí, intentando ocultar mi expresión. En ese momento, Miguel me recordó que no debíamos cuestionar el pasado y que teníamos que mirar hacia adelante. Sus palabras resonaron en un rincón de mi ser. Necesitábamos centrarnos en el futuro juntos y dejar atrás los errores del pasado. El apoyo de Miguel me ayudaba a arrojar luz sobre aquellos oscuros momentos que había vivido. «Estar contigo me hace olvidar lo que he pasado», le dije. Miguel sonrió y tomó mi mano diciendo: «Debemos crear nuevos recuerdos juntos». En ese momento, comprendí lo valioso que era liberarse del peso del pasado y este nuevo comienzo con Miguel. Con el tiempo, la sombra de Adam comenzó a desvanecerse poco a poco. Mientras reconstruíamos nuestra relación, nos esforzábamos por reafirmar nuestro amor cada día. Max era una fuente de ánimo para ambos, y su alegría fortalecía aún más la atmósfera amorosa que envolvía nuestro hogar. Cada cena, cada caminata, cada conversación profundizaba nuestro vínculo. Con la determinación de dejar el pasado atrás, seguimos mirando al futuro con esperanza. Estas conversaciones nos ayudaron a superar juntos las cargas que traíamos del pasado. Poco a poco, a medida que nos esforzábamos por fortalecer nuestra relación, parecía que los efectos de esos pesos disminuían. Hacer cambios positivos en mi vida, mientras Adam salía completamente de ella, también era una victoria para mí. Con el tiempo, decidimos profundizar aún más nuestra relación. Comenzamos a organizar noches de citas semanales. Esto contribuyó a la reactivación de nuestra relación. Explorar nuevos lugares juntos y crear momentos en los que nos reíamos y celebrábamos la vida ayudaba a eliminar toda la negatividad que llevaba dentro. Ya no vivía a la sombra del pasado. Comenzaba cada nuevo día con esperanza. Nuestro vínculo con Miguel se había establecido sobre una base más sólida, superando todas las dificultades. Disfrutaba de la felicidad que traía abrir una nueva página en mi vida y tomar las decisiones correctas. Ahora, al pensar en el futuro juntos, comenzábamos cada nuevo día con un lazo más fuerte. Miguel me había inspirado a reconstruir el amor y la confianza entre nosotros. Mientras superaba la confusión en mi interior, me esforzaba al máximo para aumentar nuestra conexión. Como resultado,
A veces las direcciones inesperadas de la vida pueden ayudarnos a avanzar en el camino correcto, incluso en los momentos más difíciles. La profundidad de nuestra relación, nuestra resiliencia y nuestro vínculo amoroso me hacían creer que podíamos superar cualquier dificultad. Esta experiencia no solo fortaleció nuestro amor, sino que también me recordó lo que realmente importa en la vida: lealtad, comunicación y apoyarnos mutuamente en cualquier situación. Día a día, continuábamos acumulando recuerdos juntos y estableciendo un lugar permanente en la vida del otro. Los momentos que compartíamos formaban las piedras angulares de nuestra relación. Al dejar atrás un pasado lleno de dificultades, me permitían mirar al futuro con esperanza. Al estar al lado de Miguel, sentí cuán hermosa podía ser la vida y que juntos podíamos superar cualquier cosa. Esta no era solo una historia de amor, sino también la historia de crecer juntos, sanar y reconstruir. Los que han llegado hasta aquí, no olviden darle me gusta y suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Si tienen historias reales que quieran contar, pueden enviármelas a mi correo electrónico.